fundamentalmente, que eran como bellísimas, ¿no? Aguas llenas, y era siempre una especie de mano a mano entre Eras y Cortázar, ¿no? Y recuerdo en una de estas tesidas, Cortázar, bueno, no sé una tesis, Cortázar le objetó al Fernando Dorado el uso, que aparentemente excesivo, ¿no?, de tablas y gráficos. Y le dijo Eiras, eso para el profesor Cortázar, cuando decía que las investigaciones de Moderna se consistirán en llegar a decir que consistan únicamente en tablas y gráficos. Y Cortázar, que empezó a socarlo, le dijo, bueno, profesor Eiras, ya vendrán otros que se interpretarán. Pero bueno, tiene un concepto de la historia un poco más, muy apegado a las técnicas digamos que de investigación, sobre todo técnicas de tipo cuantitativo, tanto la historia de la guerra como la historia demográfica, aunque al final acabó, bueno, si no tuvo que hiciera la historia francesa, pero al final acabó volviendo a la historia política, que editó la sangre del reino, una buena parte de esto, y una edición muy cualificada. Bueno, a ver, empiezo a estar preocupado, porque teóricamente esto lo tiene en dos partes, una reservada a los 9 protagonistas, digamos, y otra abierta al público, pero tenemos ese filo de navaja de la 1 y 25, ¿no? Y el logro menos 20. Por tanto, hay palabras pedidas que vamos a respetar, pero voy a pedir brevedad y ya para poder abrir a los demás. Están pendientes Enrique, en primer lugar, luego Ricardo y Pedro, una vez más, pero luego brevedad. Enrique. Bueno, un comentario pensando sobre todo en las personas más jóvenes que nos estáis escuchando en esta especie de selfie colectiva. Una cosa que aprendimos de ese marxismo occidental al que se refería Pedro es que toda generación interpreta su historia, interpreta la historia. Y en este sentido, que se lo diga que nos acaba de decir Pedro, en este sentido, toda historia, independientemente de si trabaja de la moderna, medieval o no, es radical, o debería ser radicalmente contemporánea. Es decir, las grandes preguntas de investigación surgen de mirar la sociedad en la que estás y tratar de ofrecer como resultado de tu investigación algún resultado útil de lo que estás estudiando, independientemente del periodo. Y esto, de una manera quizá mucho más dura, interacciona con algo que está ocurriendo ahora. Y es cómo se están redirigiendo los programas de financiación de la investigación. Y por ejemplo, no sé si sabes, Bajaba, habéis leído el informe reciente, prácticamente 3 o 4 años, de la Unión Europea, esta horrible Unión Europea que tenemos, sobre las humanidades y las ciencias sociales. Por cierto, no solo sobre las humanidades, todas las ciencias sociales, incluida la economía. ¿Vale? Yo estoy en la facultad de económicas y los economistas tienden a pensar que son la física de las ciencias sociales y que se preparan más, pero no se escapan de lo que voy a decir, según lo que dice la Unión Europea de cómo se formulan y ahora se seguirán formulando los programas de financiación de la investigación en Europa y cada vez más en España. El mensaje es: olvídense de que se vayan a financiar proyectos por áreas de investigación. Los proyectos se van a financiar por retos sociales, por asuntos que la sociedad demanda de estudiantes. Y por tanto, agrúpense, agrupados en proyectos de investigación colectivos interdisciplinarios para abordarlos. Y esto creo que, y insisto, sé que también hay reacciones desde las humanidades que nos olvidan, que nos tienen en cuenta, que publicamos libros, todo lo que queráis. Y no digo que no haya elementos comprensibles en esta protesta, digamos, desde las humanidades, porque hay motivo para protestar a veces. Pero es el mundo en el que estamos, en el que vivimos. Miremos cómo aprovechar esto también como oportunidad, ¿no? Y por tanto, la idea de que tenemos que
buscar los proyectos de investigación, las preguntas de investigación, las tenemos que buscar en la interacción con la sociedad en la que vivimos. Y esto liga con lo que decía, con la pregunta que hacía o el comentario de Jesús, cuando decía, caray, nos pasamos no sé cuánto tiempo estudiando empíricamente, profundamente, la realidad, sacamos una gran densidad de erudición y de complejidad, y luego van y te escriben un libro sobre qué está pasando en España, y un politólogo, porque es un politólogo, va y cuenta cosas que están absolutamente obsoletas desde el punto de vista historiográfico. Bueno, pues la única respuesta a este problema es: hagamos esto nosotros. Es decir, hagamos una historia que pueda llegar hasta ahí y, por tanto, influir en la sociedad. Bueno, sigue Ricardo. Bien, yo contestaré algunas de las cosas que has planteado, pero me diría Jesús, preocupado por la persistencia de algunos tópicos, que seguramente ese es un problema que tienen que analizar luego los que estudian el paradigma, los colegios invisibles y otro tipo de influencias que a veces es muy difícil desde nuestro punto de vista, porque no lo llegamos. Contestando la pregunta tuya, creo que la ventaja de un estudio de la propiedad primero permitía estudios a largo plazo que pueden empezar en el gran hacendado de Catastro Ensenada y acabar con la lista de los 99 grandes de España, asociados en 1900, que figuran en el inventario de 1933. Entonces, permite hacer una secuencia, esfuerzo, pero permite hacer una graduación o una gradación de esa evolución. Y luego, en segundo lugar, yo creo que razonablemente el estudio de la sociedad, desde el punto que decía yo de Downey, el mejor historiador del ascenso de la clase media, de la gente y tal, está relacionado con el proceso político, con la estructura social e incluso con la tecnología agraria. Entonces, no son el peso de estudio, porque un estudio de la sociedad creativo me parece que permite, es un instrumento para llegar para ir a otro lugar, ¿no? En mi propia biografía, ¿no? Yo, por aquello de vivir con esta especie de estrictis, yo llego de Madrid a la Autónoma de Barcelona, en la Autónoma estoy un año, y llego porque me dicen que hay una escuela de licencias libres que me permite explicar más cosas que lo que en aquel momento se daba y pisaba en la Autónoma de Madrid, ¿no? Aparte de que tenía que estudiar aquí, eran unos años de comunes y yo estaba harto de latín, ¿no? Y entonces realmente mi caso de descubrimiento de la Escuela de Licencias Libres a través de la Autónoma de Barcelona, que se crea igual que la otra en el año 68-69, bien entendido, te permite contestar. Al final, lo que importa de una metodología es qué capacidad explicativa tiene. En mi caso, la renta de la tierra, para hablar de lo mismo, que todo lo hemos hecho de otra forma, me permitía entender la crisis de la sociedad rural que estaba estudiando Ramón Ganogó al mismo tiempo, ¿no? Y utilizarla como un mecanismo explicativo del fenómeno migratorio a principios del siglo XX, ¿no? Posiblemente esta visión expropiatoria estaba exagerada porque la migración también tiene otro fenómeno positivo de remesa, etc., ¿no? Pero en aquellos momentos era la metodología que permitía explicar más cosas que otra alternativa, ¿no? Y dicho esto, añadiré por alusiones, una para Jesús y otra para Manolo, respecto a la hora de hablar de nuestros maestros, nuestros acreedores intelectuales, por decirlo así, yo creo que no conviene meter en el mismo saco, yo que sé, a Costa, a Flores de Lemos y tal. Yo creo que hay una tradición de la escuela histórica alemana donde estudian los economistas españoles como Flores de Lemos, Pérez, etcétera, que está muy alejada, o bastante alejada, de lo que son otro tipo de estudios, porque son estudios que hablan de instituciones, de la fiscalidad, que hablan de las costumbres, y eso es una rama de la economía desgraciadamente perdida por la visión neoclásica, y yo creo que es una forma de entender
la historia bastante más positiva que otras. En ese sentido, no es que yo reivindique a Smolensk como el origen o como no sé, alguien perdido, pero yo creo que es una parte influyente que merece la pena. Y por último, por aquello de seguir con los duelos de Manolo, de que llevamos desde hace tiempo, respecto a la claro, es que Manolo es da dos juegos, ¿no? Son duelistas. No, yo ya sé que la sustentabilidad, por lo que te he oído en algún momento, no sé si fue en Santiago aquí mismo, ¿no? Que hay que tenerla en cuenta y que es la forma de articular eso. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, y lo digo porque estoy trabajando bastante sobre el mercado de trabajo en la Segunda República, casi más sobre la propiedad. Y en este caso, viendo las tensiones sociales de los años 30, que son tensiones de vivir o no vivir, de comer o no comer, y donde se tienen que tomar opciones que seguramente desde una visión de sustentabilidad a medio y largo plazo, tú puedes cuestionar. Eso es a lo que me refiero. Es decir, que yo no quiero perder el norte del que a largo plazo y a medio plazo o nos orientamos por ahí, o realmente esto es un desastre. En este sentido, tú eres un pionero en este aspecto y otros hemos ido aprendiendo otro tipo de cosas. Pero eso no me quita a mí que a la hora de interpretar las tensiones sociales de 1930 a 1936, si solo tengo como punto de vista las preocupaciones de un individuo del 2019, no entenderé y no tendré mecanismos para entender esto. Eso es lo que me parece. A ver, si es una respuesta mínima para la situación, pero... Es muy simple. Si me está acusando de anacrónico. Bueno, lo arregláis en el café. No se piense, por supuesto, es una broma, pero no se piense que cuando estamos hablando de sustentabilidad estamos arrojando una preocupación, digamos que es histórica, es decir, que esto es una cuestión de moda, que ahora nos inventamos, que queremos estar conscientes, no. Lo que yo te remito es a los relatos que ahora mismo están, digamos, de moda, entre comillas, en el ámbito de los estudios campesinos, por ejemplo, sobre qué es lo que ha ocurrido desde, o digamos, cómo se interpreta la penetración del capitalismo en el campo. Yo intentaba referirme, si hubiese tenido más tiempo, a las propuestas de las nuevas escuelas de estudios campesinos, ¿no? Donde se plantea que no es un problema de preocupación ambiental, lo que se refiere es que no es solamente la propiedad, que no es solamente la propiedad de la tierra agrícola, sino que había muchísimas más cosas que condicionaban la renta, es decir, que por tanto hoy, desde el punto de vista de la gestión agraria, tiene que reformularse en otros términos. Yo nunca he dicho, ni voy a plantearlo jamás, que digamos, en la Segunda República tuviesen que tener ninguna preocupación ambiental, nada, fuera de eso no está en el orden del día de nada, ni de hecho lo que yo he escrito no tiene nada que ver con eso. Lo que yo digo es que la gestión agraria hoy tiene un componente distinto al que tenía entonces, que por tanto la reforma agraria no se puede única y exclusivamente centrar en los aspectos relacionados con la propiedad agrícola, es decir, con una parcela agrícola de tierra, sino que para ser consecuentemente campesino hay que mirar no solamente la parcela agrícola, sino que mirar el monte, mirar las zonas de pasto, mirarlo todo, el territorio en su conjunto, desde una perspectiva. Claro, por supuesto, la relación de poder no cabe la menor duda. Exacto. Pero es decir, que se entienda que no es que son irreconciliables, lo que yo digo es que son absolutamente imprescindibles las dos. Bien, Pedro, yo mi intervención va a ser más breve, pero es que antes me olvidé decir algo y no me gustaría que se malinterpretara lo que quería decir. Vamos a ver, lo que intentaba era construir un poco la coyuntura historiográfica o la coyuntura intelectual, con permiso de colocar unas batallas con el amigo Manolo, si no puedo intentaba reconstruir la coyuntura intelectual e historiográfica de estos años alrededor de 1930. Cuando decía que en la Facultad de Economía, sobre todo en la Facultad de Economía de Madrid, ¿no? Donde estudiaste tú, había unos economistas que planteaban las cosas de diferente manera. Lo decían por dos motivos. Primero, para mostrar que efectivamente los historiadores, y eso creo que lo he dicho antes a Montillares,
habían dejado en general también los historiadores de la economía del siglo XX. Se habían dedicado fundamentalmente al XIX. El Tortella, Jordi Nadal, Josep Fontana, era el siglo XIX. Ramón Garamón incluso. Mientras que los economistas, pues Martínez Xavier, después Leal, Naredo, después también José Luis García Delgado, trataban el siglo XX fundamentalmente. Y eso plantea una diferencia importante. Tuvieron la ventaja de traer a través del siglo XX la problemática del no atraso, del desarrollo, pero el periodo era completamente distinto. O sea, Martínez Xavier hablaba de los años 50, a partir de los años 50. José Luis García Delgado de la Vía Nacionalista Española de principio de siglo. Todo eso se publica en los años 70 y todo eso nosotros no lo relacionamos con lo que estamos investigando, porque estamos investigando el cambio del siglo XVIII al siglo XIX. Entonces, claro, se crean como dos visiones que después van a converger. Es decir, nosotros replanteamos eso desde otro tipo de enfoques. Los que vienen de esa otra problemática lo van a llevar también al siglo XIX y al final acabamos estableciendo algo que ha sido muy importante, que es lo que decía el pozo de todos los males, ¿no? Es decir, nos hemos cargado el pozo de todos los males, entre unos y otros, pero por caminos distintos. Lo decía en el sentido muy positivo, por esa capacidad de los economistas, de los sociólogos, de revisar la problemática del 20 y llevarla al siglo XIX después, en el caso ya de la economía. Era aburrido lo que decía. Con respecto a este asunto de que se ha establecido, Jesús nos planteaba que, bueno, hay muchos planteamientos, pero es un poquito siguiendo, digamos, los esquemas. Cuando líderes de la izquierda supuestamente, digamos, que van más allá de las viejas formas de izquierda, siguen recomendando los libros de Piñón de Lara de Joaquín Costa para entender el problema social y económico de España, la cosa es francamente llamativa. Es decir, que han estudiado historia estos líderes que además han formado las facultades de ciencias políticas. Bueno, informo de cómo va la cosa. Va a terminar este turno exclusivo de los 9 del grupo de las 9 de las mujeres que tiene pedida la palabra, y luego ya hay palabras pedidas por Daniel Lanero, por Lorenzo, Juan Pan y Vicente. Con esto ya cubrimos. Yo sí llego otra palabra. No, renuncio. Renuncio. Pues empezamos con Daniel. Muy bien, gracias. Yo me voy a atrever a romper este silencio reverencial de las generaciones de 40 y 50 años y bueno, he aprendido mucho, me hubiera gustado que todas las software que querías antes para poder hacer el texto como algo mejor. No ha sido posible, pero yo lo que os voy a plantear son casi, más que un comentario, son preguntas que me surgen un poco de escucharos hablar, ¿no? O análisis me surgen a mí, ¿no? Una cuestión que me parece que está circulando un poco, me parece muy interesante esta cuestión de que se haya acortado este periodo 75-85, ¿no? Y yo quiero hablar un poco de esto y preguntarme un poco por lo que viene después, porque me parece que en el debate estamos pasando de este periodo al presente, comiéndonos por el medio lo que ha pasado en historiografía durante 25 años, ¿no? O sea, no creo que podamos hacer esta transposición tan directa, ¿no? Entonces, una cuestión que yo veo aquí, que no se ha planteado exactamente así, es que me da la sensación de que vuestra generación, en esos años, estaba muy imbuida por la cuestión que a nosotros también nos ha llegado, es ese eco de la excepcionalidad del problema español, ¿no? Lo que está flotando bastante. Y me ha sorprendido, en relación con la cuestión de la propiedad, que lo comentaba ahora con Miguel Ángel, ¿no? Yo intuitivamente, desde que me dedico a esto, siempre había pensado, intuitivamente, que ese interés de los años 80, especialmente por las cuestiones de la propiedad, algo tendría que ver con percibir el problema de la propiedad como un gran problema durante el franquismo, que venía de la cuestión de todas las implicaciones sociales y políticas del debate de la reforma agraria de la Segunda República, ¿no? Por eso me ha extrañado mucho, por ejemplo, esperaba haber oído algo que saliera como un recuerdo el libro de Malefakis de 76, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no ha salido porque el debate...
Pues a lo mejor el debate no ha salido porque el debate iba por otro lado, ¿no? Eso es una cuestión que quería comentar. Luego otra cuestión que me gustaría un poco preguntaros, ¿no? Esa cesura del 85, ¿qué tiene que ver con cuestiones que yo resumiría como la normalización de la historiografía española, también de la agraria, que tiene que ver con que creo que ahí ya se puede afirmar, probablemente también la importancia de la profesionalización de la profesión histórica, el aumento de los contactos internacionales, un factor que me parece importantísimo para explicar la evolución de nuestra historiografía, que es la cuestión del desarrollo y la consolidación definitiva de una estructura institucional autonómica. Y yo lo que os quería preguntar, o lo que interpreto, es que todo esto probablemente ha llevado a una situación de fragmentación historiográfica, ¿no? Y yo particularmente no encuentro un tema con una ambición global que haya podido reemplazar al de la propiedad de los años 70-80, que no sea otro que esa aproximación holística que ofrece la historia ambiental. Ahora bien, creo que eso y la persistencia de algunos temas que vienen del pasado conviven con esta situación de fragmentación. Entonces, bueno, os pregunto, ¿no? Si entendéis, si veis esto así, si no lo veis así, si la excepcionalidad ha desaparecido y nuestra integración o normalización en los circuitos académicos de investigación internacionales ha acabado por fin con ese eco de excepcionalidad, ¿no? Es más una pregunta, ¿no? que un posicionamiento. A ver, tengo una duda, no sé cómo tratar estas preguntas Al final, más allá, o que estuviera en medio para ser protestantes, ¿no? Creo que mejor agruparlo así y bueno, creo que se empieza a notar la diferencia entre la primera parte de la segunda parte y esta segunda parte de la segunda parte, si me permite expresarlo así. Bueno, ¿tiene ahora pedido la palabra? Vale, pues a ver, los que construimos las preguntas para esta sesión no intentamos ser muy sofisticados y de hecho lo que sí que intentamos fue engañarlos un poco, ¿no? Entonces algunas de las preguntas pueden ser idénticas y cuestionadas, pero en realidad lo que queríamos era lo que está ocurriendo, es lo que quería decir. Y en relación con esto hay muchas preguntas que en todo caso recordad que mañana a última hora